Bien, entonces hermano, estamos entrando ya en esta porción, esta semana que tuvimos la porción Vayeshev, ¿ya? Que significa y él habitó, ¿ya? Y estamos hablando ya de Jacob o Jacob, ¿cierto? Cuando él ya se establece acontecen varias cosas, varias situaciones muy, muy importantes que hoy día vamos a estar tocando, ¿cierto? Un poquito la parte inicial, el primer capítulo, al menos de lo que sucede con Jacob y sus hijos, y en especial con José, amén, con Yosef. Esta porción está, ¿cierto?, en Génesis o Berechit 37:1 al 40:23. Son varios capítulos, pero como les digo, vamos a estar abordando lo más importante, ¿ya? Lo que es la primera parte. Entonces, lo importante de esta porción es que vamos entendiendo que Joseph o Joseph o José, ¿cierto? Como hemos conocido nosotros en español, tiene una relación muy importante con Yeshua, ¿ya? Como le hemos conocido, es un tipo de Cristo, un tipo de Mesías, ¿ya? De hecho, se habla mucho de Yeshua como Ben Yosef, ¿ya? Y así como también Ben David, ¿ya? Ben Yosef se hace referencia a José, ¿ya? Más como el perfil del siervo sufriente, que tiene que ver con la primera venida de Yeshua, ¿ya? Vino como siervo, sufrió por nosotros, ¿ya? Y cumple un rol muy, muy profético, así como lo vamos a ver un poco con la vida de José, de Joseph. Y también Yeshua tiene otro perfil también como Ben David, o sea, hijo de David. Y David está enfocado, ¿cierto?, más al rey, ¿ya? Al león de Judá. Entonces, eso es algo que también vamos a ver en la segunda venida, ¿ya? Entonces, esta porción y las porciones que vamos a estar viendo de hoy en adelante también tienen que ver con mucha revelación de la Torá. Vamos a entender entonces que la Torá, ya podemos entender que es la palabra, es el logos, es la memra, es la dabar, ¿cierto? En todo lo que hemos estado aprendiendo. Y es la instrucción, ¿ya? Es aquella enseñanza que el Padre nos entrega y esta se va desarrollando a lo largo de toda la Escritura y se va desarrollando también a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿ya? Y va a continuar desarrollándose incluso después que Yeshua vuelva. Él va a volver y la Torá se va a seguir cumpliendo. Amén. De hecho, Yeshua va a cumplir también muchos eventos que son preceptos, estatutos de la Torá cuando Él vuelva en su segunda venida. Y por lo tanto, la Torá es eterna porque es la palabra del Eterno. Dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, hay que entender que la Torá, que la palabra eterna, ¿cierto? Es circular, ¿ya? Es como una espiral que va siempre avanzando en círculos y se va desarrollando a lo largo de todos los eventos que van aconteciendo, que están escritos en la palabra y también los que se están escribiendo hoy. Nosotros hoy día, de alguna manera, todo lo que está aconteciendo está escrito en un libro, ¿ya? Todos los acontecimientos y por lo tanto la Torah sigue cumpliéndose. Entonces, cuando conocemos nosotros la Torah, conocemos la palabra, podemos entender y discernir los tiempos. Y eso es muy importante, hermanos. Sobre todo el libro de Apocalipsis es un libro que no lo podemos entender, ¿ya? Si no conocemos la Torah, tenemos que leerla. Y damos gracias al Padre porque hoy al leerla, estoy seguro que vamos a poder tener mayor entendimiento y mayor revelación ya por medio del Espíritu Santo para nuestra vida, de entender qué es lo que está pasando en estos tiempos que hemos dicho y hemos declarado que son tiempos últimos. Amén. Por eso Eclesiastés 1.9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada nuevo hay debajo del sol. Porque dice que aquellas cosas que están sucediendo ya sucedieron antes. Entonces es muy importante estar con entendimiento
en las Escrituras. Amén. Y también entender que la voluntad del Señor, de Adonai, siempre se cumple. Su palabra no vuelve vacía, sino que hará todo lo que Él quiere. Y lo más importante es que nosotros estemos hoy, nosotros alineados a su voluntad. Nosotros tenemos que estar moviéndonos con la nube de Él, no pidiéndole a Él que Él se mueva con nosotros, sino que nosotros estemos moviéndonos con Él y bajo su voluntad. Amén. Así que es un tiempo de estar hoy día siendo restaurados en nuestra vida, conforme a la palabra, no siguiendo tradiciones, enseñanzas de hombres, sino siendo obedientes a su palabra. Amén. Ahora, vamos a ver entonces un paralelo entre Joseph, José, y Yeshua, Jesús. Vamos entonces a ir viendo cómo hay una relación tan estrecha, ya tan profética, en los acontecimientos de José y la vida de nuestro amado Yeshua. Entonces, José era pastor de ovejas, amén. Eso ahí están las citas, ¿cierto? Que podemos ir también confirmando todo esto, ¿ya? Así como Yeshua, ¿cierto? Sabemos que Él es el buen pastor, ¿ya? Que vino por sus ovejas perdidas. José también fue el hijo más amado por Jacob, ¿ya? Y eso lo vamos a ver precisamente en esta porción. Yeshua es el Hijo amado, ¿cierto? En el cual tengo complacencia, dijo las palabras de nuestro Padre Eterno. José vistió una vistosa túnica, ya una túnica de colores. Yeshua también tenía una túnica muy especial, ya se dice que era una túnica valiosa, una túnica costosa. De hecho, por eso los romanos, ¿cierto? Echaron suertes y por aquella túnica de Yeshua, ¿ya? Y también esta túnica la va a traer cuando Él venga de regreso. Cuando Él va por segunda vez también vendrá con una túnica. Amén. En cuanto a José, era odiado por sus hermanos, era despreciado, ¿ya? Se levantó mucho celo contra él. Lo mismo, Yeshua fue rechazado también y odiado por sus hermanos. Como dice la palabra, los suyos vinos, mas los suyos no le recibieron. Entonces vemos mucha analogía, mucha relación en esto. José soñó acerca de su futura gloria, ¿ya? Los dos sueños de José, muy reveladores. También Yeshua habló de su gloria también, cuando lo vamos a ver venir con su gloria, con poder. Y ahí uno de los sueños de José tiene mucha relación también con este evento poderoso, glorioso de nuestro Yeshua. También José fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos. Vamos a ver también que Yeshua, ¿cierto?, fue enviado por el Padre a una misión eterna, una misión de salvación para cada uno de nosotros. Los hermanos de José conspiraron contra él. También Yeshua, ¿cierto?, fue presa también de conspiración, de planificación para perseguirlo y para llevarlo finalmente a la cruz. José fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo. ¿Ya? También Yeshua, después de su muerte y crucifixión, resucitó con triunfo, con victoria. Amén. ¿Qué otra relación tenemos? José fue vendido por plata. Yeshua también fue vendido por plata, ¿cierto? Fue entregado por una cantidad de monedas de plata. Judá tuvo la idea para entregar a José y sabemos que Judas, ya hay mucha relación también en los nombres en hebreo, ya que también Judas lo entregó por piezas de plata. José tuvo dos nombres, ya Joseph, que significa el que añade, y también Safnat Panea, ¿cierto? Que fue el nombre que se le puso en Egipto, que significa revelador de secretos. Entonces vamos a ver también esta relación, así como hoy día nosotros también hemos visto que Jesús y Yeshua, ¿cierto? Son dos nombres, son dos revelaciones. Podríamos decir que Jesús tiene relación con Safnat Panea, ¿ya? Y Yeshua tiene relación con Joseph. Entonces, así como los hermanos conocieron a Safnat Panea, ¿cierto? Porque recuerden que
José adquirió tanto una identidad egipcia, vestimenta egipcia, lengua egipcia, y por lo tanto un nombre egipcio. También nosotros podemos ver que hemos conocido a Jesús con un derivado de un nombre griego, ¿ya? Lo hemos visto quizás más a nivel de las películas, ¿cierto? De Hollywood. Lo hemos visto con un perfil distinto quizás al verdadero Yeshua, al Yeshua hebreo, al Yeshua judío. Y por lo tanto hay una gran diferencia en esta revelación. Así como José después se revela a sus hermanos cuando él ya les habla en su lengua, se saca, ¿cierto?, sus ropas egipcias y les dice yo soy Joseph. Así también hoy día nosotros vemos algo profético, así ese Jesús que nosotros hemos conocido, hoy día se nos revela más profundamente y nos dice yo soy Yeshua. Amén. Así como le dijo a Pablo, dice la escritura que se presenta a Pablo, ¿cierto? Y le habla en lengua hebrea y le dice yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Amén. Entonces hoy día el volver, hermanos, a la raíz de la palabra, la raíz de la escritura, que es una raíz hebrea y tiene que ver, hermanos, no con judíos. Recuerda, vamos a ver una diferencia, no es lo mismo judío que hebreo. Ya Abraham era hebreo, Abraham no era judío. Y por lo tanto vamos a ver una relación de cómo nos conectamos nosotros también con la raíz hebrea. Vamos a entender que aun cuando la palabra del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, siempre fue escrito por hombres hebreos. Fue escrito por hombres con una mentalidad hebrea y con un trasfondo hebreo. Y por lo tanto, hoy día al entender eso, nosotros podemos comprender mejor las escrituras, podemos comprender la mentalidad de la cual hablaba el apóstol Pablo de que tiene que ser transformada. ¿Ya? También vamos a ver que la túnica de José fue teñida en sangre de carnero, como si fuera su propia sangre. Así también Yeshua presentó su propia sangre al Padre y volverá con una túnica teñida de sangre. Entonces, vemos allí, vamos a ver también la relación de la túnica, de la sangre y de todos estos eventos proféticos que ocurren en la Escritura. También una vez en Egipto, José pasó a ser de príncipe a siervo. Amén. Vamos a ver también que Yeshua se despojó de su naturaleza divina, él se despojó de su gloria, ¿ya? No se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó. De la misma manera, José también, de ser un hijo amado, de ser un hijo muy reconocido, muy amado e importante para su padre, también pasó a ser un esclavo, un siervo. Y Yeshua también de la misma manera. José fue tentado, pero no pecó, ¿cierto? Hay algo muy, muy poderoso también en la actitud de José, un hombre que fue firme en sus convicciones, fue fiel a su Elohim, al Elohim de su padre, de su abuelo, fue fiel a la enseñanza de su padre, porque si hay algo que caracteriza a José, es que José también se quedaba en la tienda con su padre Jacob. Y generalmente aquel que se queda en la tienda eran aquellos que recibían la enseñanza de la palabra, la enseñanza de la Torá, ya que ya hemos visto que se enseñaba, hermanos. Por eso la palabra dice que Abraham, el abuelo, ¿cierto? O el bisabuelo ya también para José, él guardó los mandamientos que el Padre le ordenó. Y por eso también fue contada su fe como obediencia. Entonces vamos a ver también que José estuvo en la tienda aprendiendo la Torá. José fue tentado, pero no pecó. Yeshua tampoco fue tentado en todo, mas no pecó. No hubo pecado en él. Amén. José fue falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. De la misma manera, Yeshua fue acusado, llevado delante del sumo sacerdote, y más en él no hubo palabra. Al contrario, él asumió todos nuestros pecados, nuestras culpas. José también se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida de ellos a Egipto, ¿ya? Porque recuerden la primera venida que los hermanos fueron a comprar alimentos, él no se reveló, sino que en la segunda venida se revela. Amén. También Yeshua se va a revelar y qué importante también es esto,
que para el pueblo judío también dice la palabra que ellos verán al que traspasaron. Amén. Entonces hay eventos muy, muy proféticos, muy importantes aquí, que son figura de, también de lo que va a acontecer. También los hermanos no lo reconocieron por los vestidos egipcios que usaba. A Yeshua tampoco lo reconocieron sus hermanos de Judá por la identidad griega, hoy día en la cual ellos se les ha predicado. Muchos han ido a predicar a Israel, muchos han ido a predicar a los hermanos judíos, pero ellos no le reconocen porque precisamente ellos no ven a un Yeshua, ellos ven a un Jesús, ¿cierto? Cristiano, que es mucho más, para ellos está mucho más relacionado con los católicos, ¿ya? No, ellos, el concepto cristiano está relacionado a los católicos principalmente. Y ustedes saben todo lo que hay en la iglesia católica, toda la idolatría. Ya hay un Jesús que no guarda los mandamientos, que es muy contrario a la Torá, ya que uno guarda el Shabbat, guarda el domingo, y por lo tanto hay mucha diferencia y mucha reticencia también. Pero en parte todo esto es profético, porque la palabra también dice que el Padre ha cegado también parcialmente a Judá, ¿ya? Para que puedan entrar toda la plenitud de los gentiles, puedan entrar también a Israel. Y sus hermanos lo entregaron en manos de gentiles. Yeshua también fue entregado en manos de Pilato, en manos de los romanos, aquellos que finalmente lo crucificaron. ¿Ya? José, perdón, tenía 30 años cuando comenzó su labor en beneficio de sus hermanos. Así también, Yeshua, cumpliendo la Torá, conforme a la edad que los sacerdotes servían en el templo, también a los 30 años comenzó su ministerio. Amén. Eso dice la Escritura. Y en último lugar, José se desempeñó como líder, proveedor, redentor y pacificador en su familia. Y bueno, nosotros también vemos a Yeshua también, ¿cierto? Hoy día Él es el buen pastor, Él es la cabeza de la iglesia, de la congregación, de la Quejilá. Él es nuestro líder, Él es nuestro maestro, nuestro rabino, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Él es la ofrenda, Él es todo para nosotros, nuestro redentor, nuestro salvador. Amén. Por el cual también nosotros hoy día tenemos salvación y tenemos paz. Amén. Así que hay una tremenda relación entre José y Jesús, Yeshua. Amén. Así que, hermano, todo lo que ha acontecido en la historia, eh, podemos asegurar que todo estaba en los planes de nuestro Padre Eterno. Todo está en los planes. Es más, hay muchas profecías que hoy día se están cumpliendo de los profetas mayores, los profetas menores, que hoy día se están cumpliendo, hermanos, al pie de la letra. Y hay muchos acontecimientos que también están por cumplirse. Amén. Entonces vamos con lo que es esta porción. Vamos a entrar ya en Génesis 37 del 1 al 3. Ya dice, pero Jacob habitaba en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Esta es la genealogía de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y de Silpa, mujeres de su padre. Y José informaba a su padre la mala fama de ellos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era él hijo de su vejez, y le había hecho una túnica con rayas de colores. Amén. Entonces ahí presta atención, hermanos, porque Jacob ya fue a habitar la tierra de Canaán, en los mismos lugares, en las mismas tierras en las cuales su padre Isaac y su abuelo Jacob, ¿cierto? Habían recorrido, ¿ya? Vamos a ver entonces que José era un joven ya de 17 años que apacentaba las ovejas y también estaba con su padre y él les hablaba quizás de las cosas que no hacían bien sus hermanos. Ya tenemos que entender que José recibía instrucción, él conocía los mandamientos, conocía las instrucciones del Padre Eterno, que habían sido traspasadas a través de Isaac, a través de Abraham y a través de Sem y Noé. Habían sido enseñados, ¿cierto?, en la Torá, en las instrucciones. Y era un hijo muy amado porque lo había tenido en su vejez, ya el penúltimo de sus hijos, ¿cierto? El último fue Benjamín.
y le había hecho una túnica especial de colores. Entonces, vamos a ver aquí que Jacob entonces habita en las tierras de las peregrinaciones de su padre y de su abuelo Abraham. Y vamos a ver también que aquí hay ya una mención respecto de que este peregrinaje viene de peregrino, ¿ya? Y es el primer registro del gentilicio hebreo, ¿ya? O ha-ibrí, ¿ya? Ha-ibrí, el hebreo, ¿ya? Que también tiene relación con el peregrino. Por eso cuando nosotros la palabra nos dice, nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, ¿ya? En el fondo lo que está diciendo que nosotros somos hebreos. Amén. Es importante el conocer esa palabra. ¿Por qué? El pueblo hebreo tiene su origen en el primer patriarca, Abraham, quien siguiendo el llamado de Adonai dejó su casa natal de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y se dirigió a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ¿ya? Donde recibiría la promesa de la herencia a través de un pacto que él hizo con Abraham. Y esta raíz hebreo viene de Eber, ya que significa pasar o cruzar o atravesar, es decir, ir más allá. Por eso a Abraham se le pidió, vete de tu tierra, ¿cierto? Él tenía que cruzar literalmente a la otra tierra, tenía que atravesar incluso el río Éufrates, ¿ya? Y por lo tanto también se entiende que Abraham es aquel que pasa hacia el otro lado, ¿ya? Y un hebreo es una persona que ha cruzado, es un peregrino, es aquel que se dirige, ¿cierto? Está peregrinando en una tierra y está camino a una tierra prometida, a una promesa. Por eso, hermanos, nosotros hoy también estamos camino a esa tierra prometida. Yeshua nos está guiando a esa tierra prometida. Amén. Por lo tanto, somos hebreos, somos peregrinos, somos aquellos que hemos cruzado, que hemos, por medio de la sangre de Yeshua, hemos cruzado, ¿cierto? De las tinieblas a la luz admirable. Amén. Por eso también nos hemos bautizado, porque hemos cruzado las aguas del bautismo. Amén. Así como el pueblo de Israel cuando salió también cruzó el Mar Rojo. Amén. Y entonces en principio, hebreo significa aquel sentido de transitar, de peregrinar, de traspasar, de atravesar. Ya esto es importante que lo podamos entender. Por eso no es lo mismo que podemos decir que Abraham era hebreo. No era judío, porque los judíos, ¿cierto? Vienen después, ¿ya? Vienen mucho después, ¿cierto? Con los descendientes de Judá y precisamente en un contexto ya del pueblo de Israel. Amén. Ahora, Hebreos 11, 9, 10 dice, por fe habitó en la tierra prometida, hablando de Abraham, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Hermanos, nosotros por la fe somos conectados con Abraham, somos conectados por la bendición, la promesa que le fue dada a Abraham, porque por la fe nosotros ahora somos descendencia de Abraham y somos contados dentro de la herencia, somos contados dentro de la promesa. Y es por eso que hoy a través de Yeshua podemos ser injertados nuevamente a ser pueblo de Dios, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Y sabemos que el Padre tiene un solo pueblo y ese pueblo es Israel. Amén. Entonces, vamos a ver también que dice Hebreos 11, del 3 al 16, conforme a la fe, murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria, y si ciertamente se acordarán de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Amén. Entonces hay una promesa, hay un pueblo, hay una nación que iba a ser formado de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por la promesa de ellos
como peregrinos extranjeros, caminaron sobre la tierra buscando esa patria, buscando esa nación que es mayor que todas, que es la celestial, porque somos hijos de Dios. Amén. Ahora, vamos a ver que también entonces Jacob le hizo una túnica de colores, ¿ya? Túnica es ketonet, ¿ya? Y esta túnica, ketonet o katán, representa la sujeción a la Torá, que sería dada más adelante en el Sinaí al partir de Egipto el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver, ya aquí la Torá, hermanos, no es algo que se crea en el Sinaí. No es algo que recién se da a conocer en el Sinaí, es algo que lo vemos en la Escritura que ya se conocía, hermanos, desde antes del diluvio, ¿ya? Enoc era un hombre que caminó con Dios. Eso significa que el hombre que camina, y lo hemos visto en la Escritura, es aquel que camina conforme a los mandamientos, a los preceptos y estatutos de Dios. Y por lo tanto ya la Torá se conocía y hay muchas evidencias incluso antes del diluvio, que la Torá ya se conocía, los mandamientos se conocían, que Noé conocía los mandamientos, que también Noé recibe mandamientos, él cuando comienza nuevamente a poblar la tierra, y mismo Noé, ¿cierto? Y la línea de Sem, o Shem, de su hijo, de ahí viene la palabra semita, ¿ya? Es donde se transmite esta línea, se guardó celosamente la palabra, porque los otros pueblos, las otras naciones que salieron de Jafet, de Cam, ¿cierto? Vemos que se desvían, vemos que rápidamente van a la idolatría y Abraham, descendiente de Sem, ¿ya? Es aquel que también es instruido en la Torá y él la traspasa y la transmite. Entonces, vamos a ver, hermanos, que la obediencia al Eterno está muy relacionada con conocer su Torá, con estudiarla, con aprenderla y con practicarla. Eso muestra nuestro amor y nuestro temor a Él. Amén. Entonces esta túnica era entregada también como una señal de aquel que estaba siendo instruido en la palabra, en la Torá, en los mandamientos del Eterno. También representa una identidad israelita. La túnica de colores era la representación misma de José. Amén. Sus hermanos entonces sacaron esta túnica, se la quitaron a José, ¿ya? Entonces, esta túnica, vamos a ver que tiene una representación muy importante, que también la vamos a estar viendo y la vamos a estar desarrollando de todo lo que esta túnica representa. Pero en este punto queremos dejar que la túnica va a representar, ¿cierto?, la enseñanza de la Torá misma. Amén. Vamos a ver también que esta túnica de José era multicolor, ya que era una representación profética también de las 12 tribus de Israel, que tiene que ver, hoy día lo entendemos, que la casa de Israel ya y la casa de Judá, que son las dos casas que forman Israel, ya la casa de Judá lo identificamos muy claramente con el pueblo judío hoy, allí en la nación, en la tierra de Israel, pero también las ovejas perdidas, la casa de Israel, todas las demás tribus que fueron esparcidas, hermanos, que hoy día están dispersas en las distintas naciones de la tierra y que hoy día, hermanos, estamos volviendo a esa identidad de Israel como pueblo del Señor. Entonces esos múltiples colores representan también a todas las gentes de todas las naciones de la tierra que serán contadas como su pueblo. Amén. Y que dice la palabra que saldrían de los lomos de Jacob, a través de José, las dos tribus de Manasés y de Efraín. Amén. Precisamente ellos nacen en Egipto y ahí también hay un significado grande de muchos que hemos nacido fuera de Israel, fuera de la tierra, en otras naciones, pero hoy día entendemos que somos pueblo, que pertenecemos al Padre a través de Yeshua, hemos sido comprados, redimidos, rescatados con precio de sangre. Y eso también tiene que ver con la sangre que fue derramada en esa túnica, ¿ya? Que fue traída a Jacob. Vamos entonces también a continuar la lectura, dice, en Génesis 37, del 4 al 8.
sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo declaró a sus hermanos diciéndoles: oíd este sueño que he soñado. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí mi gavilla fue levantada y se mantenía erguida, mientras que vuestras gavillas, puestas alrededor, se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros? ¿O te enseñorearás tú de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces vemos ya un gran conflicto, ¿cierto? Entre José y sus hermanos. Amén. Y este versículo me parece que... No, parece que lo puse mal. De ahí lo vamos a poner. Entonces, vamos a ver que este primer sueño de José va a tener un significado, ya que va a representar cuando José va a Egipto, ¿ya? Y ocurre un gran hambre en los tiempos de Jacob, así como hubo en los tiempos de Isaac y así como hubo en los tiempos de Abraham, donde Abraham también fue a Egipto, ¿ya? Así Jacob envía después a sus hijos a Egipto a buscar alimento, y es allí donde se encuentran ya con José, puesto como príncipe de Israel, en los cuales sus hermanos se postran delante de él para recibir alimento, para recibir trigo precisamente, que fue lo que José, ¿cierto? En la sabiduría que el Padre le dio en discernir el sueño, se preparó durante 7 años para los 7 años de hambre. Entonces, el primer sueño tiene relación, ¿cierto?, con ese evento que relata José. Después dice la palabra, en Génesis 37, del 9 al 11, dice: y soñó otro sueño, y lo refirió a sus hermanos, y dijo: mirad, he soñado otro sueño. Y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, que los sueños de José, el primero se cumple en Egipto, pero ¿qué hay del segundo sueño? ¿Qué hay de lo que realmente estaba diciendo? Él decía que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Y ese es un sueño que, hermanos, no es un sueño que se cumple en José mismo, sino que es un sueño que se cumplirá en Yeshua, que es tipo de Joseph, ya tipo del Mesías. Así como Joseph cumple un tipo de Mesías en Egipto, así también Yeshua es el Mesías, ya, que va a cumplir esta profecía en que el sol, la luna y las estrellas se van a postrar delante de él. Esto no podía ocurrir con José, ya que su madre, Raquel, ¿cierto?, había fallecido y no se podía inclinar a él en el futuro. Entonces, este sueño tiene una relación profética, ¿ya? El primer sueño con José, el segundo sueño tiene relación con Yeshua, el Mesías. Dice también la palabra, Filipenses 2 del 9 al 11, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, el Mesías Yeshua, es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, hermanos, se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Y ese es el nombre de Yeshua. Y hermanos, acá hay algo profético, algo tremendo. Nosotros ahora que hemos vuelto, ¿cierto?, a las Escrituras, hemos entendido nuestra identidad, hemos tenido, por misericordia del Padre, mayor entendimiento de lo que realmente el Padre quiere para nosotros. Hemos empezado a conocer los mandamientos, a practicarlos, a aprenderlos, a guardarlos.
Amén. Nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que el nombre del Padre, ¿cierto?, no es Jehová. Y por lo tanto, hoy día, hermanos, hay algo bien interesante, es que el nombre del Eterno, es un nombre que hoy no sabemos cómo se pronuncia. Hoy día se han hecho bastantes esfuerzos ya para poder nombrarlo. Y en eso, ¿cierto? En un tiempo se le decía Yahvé, en otro tiempo, bueno, Jehová, como lo conocimos en nuestras Biblias, Yahweh o Yahweh, pero la verdad, hermanos, es que no es posible hoy conocer realmente cómo se pronuncia, porque el nombre, la pronunciación verdadera del nombre que se le revela a Moisés está perdida. Esa pronunciación está, lo único que tenemos es cómo se escribe, ¿ya? En hebreo es una yud, hei, pav, hei. Lo hemos transliterado nosotros como Y, H, V, H, ¿cierto? Eh, pero no sabemos realmente cómo se nombra. Y la palabra dice que Él nos va a revelar su nombre. Y hermanos, acá hay algo tremendo, porque el nombre que se nos ha revelado, hermanos, es el nombre de Yeshua. Y por lo tanto, ese sí es el nombre que conocemos, es el nombre que podemos pronunciar, porque nadie puede ir al Padre si no es por Yeshua, si no es por Él. Entonces es muy interesante y es muy profético de alguna manera que su nombre sagrado, que hoy día nos esforzamos quizás por pronunciar, pero está perdida esa pronunciación. Y por lo tanto el nombre que hoy día podemos nombrar, en el nombre en el cual hay salvación, el nombre, mira, dice, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. El Padre se reveló, ¿cierto?, en la antigüedad como Yud, Hei, Vav, Hei, pero hoy Él se ha revelado como la salvación, como Yeshua, la salvación del Padre. Amén. Es muy interesante esto. Hay harto estudio al respecto. Si usted quiere revisarlo, se los puedo compartir. Amén. Continuamos. Dice Génesis 37, del 12 al 17. Dice, encaminados pues sus hermanos a apacentar el rebaño de su padre en Siquem, dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ven, te enviaré a ellos. Y él dijo, heme aquí. Y él le dijo, ve, mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentra el rebaño, y tráeme un informe. Así lo envió desde el valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y un hombre lo halló deambulando por el campo, y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Y dijo, busco a mis hermanos. Muéstrame dónde pastorean. Respondió el hombre, partieron de aquí, pues los oí decir, vamos a Dotán. Y encaminado José tras sus hermanos, los halló en Dotán. Y miren acá esta figura profética, hermanos, miren cómo el Padre manda a José. De la misma manera el Padre envió a Yeshua a ver a sus hermanos, amén, a ver a sus hijos. El Padre envía a sus hijos. Yeshua viene a ver las ovejas perdidas, los va a buscar. Y fíjese que sus hermanos no estaban en Siquem, donde deberían haber estado, estaban en otro lugar. Y precisamente Siquem, vamos a ver que tiene una relación muy importante con estar en obediencia. Recuérdense que el valle de Siquem es el lugar en donde ocurren acontecimientos importantes, ¿cierto? Es un valle en el cual están a cada lado hay dos montes, el monte Gerizim, el monte Ebal, el monte de la bendición, el monte de la maldición, la oportunidad para obedecer y desobedecer. Es un valle muy, muy importante. Y en ese lugar deberían haber estado sus hermanos. Ya, Siquem entonces es el sitio de la promesa también del eterno Abraham y simboliza el lugar donde se habita el abrigo de Adonai. En otras palabras, es sinónimo de caminar en obediencia al Señor. Pero ellos no estaban allí. ¿Dónde andaban? En Dotán. Y Dotán tiene una relación como un lugar, ¿cierto?, con influencia pagana. Recuerde que ellos estaban en tierra de Canaán, de los cananeos, ya de los descendientes de Cam. Y por lo tanto eran pueblos que se habían apartado
pueblos que no reconocían, ¿cierto?, a Adonai, a Elohim, y por lo tanto estaban en idolatría, en paganismo. Entonces, vemos ahí que los hermanos también luchaban y estaban en situaciones en las cuales se apartaban. Amén. Entonces, allá va José, allá va Yeshua a buscar las ovejas perdidas. Amén. Enviado por el Padre también. Entonces, vemos aquí una figura muy, muy profética también. Continuando con el pasaje, dice en Génesis 37, 18-24, cuando lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, se confabularon para darle muerte y se decían entre sí, aquí viene el Señor de los sueños. Ahora pues vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán sus sueños. Pero cuando Rubén lo oyó, intentando librarlo de mano de ellos, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió Rubén, no derraméis sangre, arrojadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no tenía agua. Amén. Entonces vemos acá cómo sus hermanos se confabulan de la misma manera que los judíos también, muchos de ellos, no todos por supuesto, los principales se confabularon también para perseguirlo y para matar a Yeshua. Así también sus hermanos aquí se ponen de acuerdo para matar a José. Aquí en la tradición judía también, cuando dicen el uno al otro, ¿ya? Dicen que se hace referencia a Simeón y Leví principalmente, ¿ya? Porque en Génesis 49, el 5 al 6 dice, Simeón y Leví son hermanos, sus cuchillos, instrumentos de injusticia. No entre mi alma en su consejo, ni mi espíritu se una a su asamblea, porque en su furia asesinaron varones, y en su temeridad desjarretaron bueyes. Entonces, esta palabra es una palabra que le da Jacob después a cada uno de sus hijos. Ya es una palabra profética que les entrega. Y por lo tanto, en base a este texto, se señala que aunque todos estaban allí, pero que principalmente Simeón y Leví habrían sido los principales en confabular también el matar a su hermano José. Pero ahí interviene Rubén, es arrojado a la cisterna, pero esa cisterna estaba sin agua. En el fondo ellos evitaron el matarlo con sus manos, derramar su sangre, y por eso lo arrojaron a una cisterna que por lo general debiera tener agua. Pero en ese momento esa cisterna no tenía agua. El padre también libra a José porque no iba a dejar que José, que un tipo del Mesías con un propósito tremendo para salvar a su familia, para salvar a su pueblo, para salvar la promesa, la herencia y todo lo que vendría después, iba a ser usado José, y por lo tanto el Padre no iba a permitir que él fuese muerto. Amén. Entonces, José es vendido, dice la palabra. Luego se sentaron a comer pan y alzando sus ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, llevando en sus camellos especias, bálsamo y mirra para hacerlos bajar a Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, pues es hermano nuestro y carne nuestra. Y sus hermanos obedecieron. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, lo subieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces acá podemos ver cómo Judá, ¿cierto?, interviene en la venta ya de su hermano a los ismaelitas, ¿cierto? Y por lo tanto acá también esta figura profética. Si bien Judá lo libra de la muerte, pero es vendido. Y dice que fue a precio de 20 piezas de plata. También hay acá una relación, si vemos en Mateo 26 del 14 al 15, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, ¿ya?
Iscariote fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué queréis darme y yo os lo entregaré? Ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y eso estaba profetizado también en el libro de Zacarías, capítulo 11, 12 y 13. Dice: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi paga 30 piezas de plata. Y me dijo Adonai: échalo al tesoro, valioso precio con que me han preciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Adonai. Entonces vemos la profecía aquí, la vemos en José, la vemos por los profetas y la vemos cumplida en Yeshua. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo la Torá es cíclica, cómo la Torá se va cumpliendo en distintos tiempos y seguirá cumpliéndose. Entonces dice Génesis 37, el 29 al 33: volvió Rubén a la cisterna, y al no ver a José en la cisterna, rasgó sus vestidos. Se volvió a sus hermanos y dijo: el muchacho no está, y ahora ¿qué voy a hacer? Y tomaron la túnica de José, y degollando un chivo de las cabras, empaparon la túnica con la sangre. Luego enviaron la túnica de rayas de colores, y la hicieron llegar a su padre, y dijeron: hemos hallado esto, reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo habrá devorado. Sin duda José fue despedazado. Acá vemos entonces cómo esa túnica de colores, fue teñida con la sangre de un chivo, de las cabras, y cómo fue llevada a su padre para que pueda creer él que fue su hijo muerto. Qué terrible, hermanos, esta situación que ocurre. Entonces vamos a ver, hermanos, que esa túnica con la sangre también representa la sangre preciosa de Yeshua derramada en la cruz por nosotros. Amén. La túnica, hermanos, que les había dicho que representa la Torá, representa la palabra, los múltiples colores, las promesas, representa el pueblo de Israel, las tribus de Israel. Ya ese pueblo, esa Torá, ¿cierto?, se hace carne, es derramada su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y acá vamos a ir viendo un poco, si usted se da cuenta, también lo leímos en la escritura, hay un momento en el cual se habla como Jacob y en otro momento se habla como Israel. Ya tenemos que entender que Yeshua le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel, aquel que es vencedor, aquel que pelea con Dios y es vencedor. Y por lo tanto, en el pasaje vamos a ir viendo cómo a veces menciona a Jacob y en otro momento menciona a Israel. Y ahí un poco lo que podemos ver y comprender son dos dimensiones, una dimensión natural y una dimensión espiritual, un plano humano pero también un plano profético. Por lo tanto, cuando habla de Israel, se está haciendo referencia a un campo profético, espiritual, y en cambio cuando se habla de Jacob, se habla en un plano más humano y natural, ya que Jacob, ¿cierto?, viene a hacer referencia más a la persona de Jacob, al hombre, y el Israel tiene una connotación profética en la cual de él, de su descendencia, sale el pueblo de Israel, ya consolidado cuando sale después de Egipto. Después de los años de esclavitud, sale como un pueblo. Entra como una familia a Egipto, pero sale como el pueblo, la nación de Israel. Amén. Entonces, ahí hay dos también figuras que nos hacen entender, por un lado, lo natural, lo humano, pero por otro lado, lo sobrenatural, lo espiritual y lo profético. Amén. Y quiero dejarles este pasaje profético también en Apocalipsis 19, del 11 al 13, y dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son como llamas de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tienen un nombre escrito el cual nadie conoce, sino él mismo.
está vestido con una vestidura empapada en sangre, y su nombre es el Logo de Dios. Amén. El Logos, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Amén. Entonces vamos a ver nuevamente cómo Yeshua regresa con vestidura empapada en sangre. Amén. Qué importante, qué potente, hermanos, esto que se va a cumplir. Por eso la Torá todavía falta, hermanos, que se cumpla. Por eso Yeshua decía, los cielos y la tierra pasarán, ni una yod, ni una tilde, ¿cierto? Pasarán hasta que los cielos y la tierra pasen, todo se cumplirá. Y es por eso que Yeshua todavía está cumpliendo la Torá. Se va a cumplir, se va a seguir cumpliendo en el milenio y después de los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. Amén, hermanos. Quiero detener entonces aquí